Este material se acopia. Aquí podemos ver el material ya beneficiado. Si ven que no tiene la envoltura, la tapa, el anillo, ¿sí? Aquí es una vez se recibe de los que hacen la captación, de las personas en la calle que recogen. Esto aquí se muestra ya el material beneficiado, ¿sí? Aquí podemos ver una persona que es la que se encarga de beneficiar. Estos son las bolsas donde se almacena el material beneficiado para posteriormente llevarse al proceso de compactado. Son bolsas Big Bang que llaman, ¿sí? Y miremos el proceso de beneficiado cómo es en la realidad. Aquí podemos observar las tapas, el anillo y ciertas envolturas que se retiran del proceso de beneficiado. Eso es lo que se llama beneficiado, ¿sí? Bueno, estos son otros materiales, pero miremos cómo es el beneficiado. Miremos una persona en la realidad cómo beneficia. Estos son unos videos que hicimos precisamente para el curso de introducción al reciclaje de plástico. Pudieron observar ahí que y ahí también desprenden un pedazo de la botella, quitan una fracción de la botella, la tapa, el anillo, la envoltura y una fracción de la botella. Estas personas son muy hábiles, son muy rápidas para hacer el proceso de beneficiado. Y obviamente los centros de acopio les exigen que sean hábiles porque este proceso es netamente manual. La tapa, el anillo, envoltura. Tratan de quitarle el adherente, hay veces no pueden. El anillo, la envoltura, bueno, ahí digamos que nos llevamos una idea de cómo es el proceso de beneficiado. Perdón, un segundo. Entonces ese es el proceso de beneficiado y después sigue el proceso de compactación. Ya una vez está beneficiado, entonces se compacta el material plástico, el envase de PET, ¿sí? El proceso mediante el cual se comprime este material ya beneficiado para posteriormente molerlo en escamas. Después del proceso de compactación, entonces sigue el molido, en el cual se obtienen las escamas de PET. No sé si ustedes recuerdan el video, un video que colgamos en nuestro canal de YouTube, y ya ahorita se los muestro. Escamas que miremos a ver si tenemos fotos de escamas de PET. No tenemos fotos. Bueno, igual eso ustedes pueden ir un momentico a Google, al señor, y colocan escamas de PET
y en la parte donde dice imágenes, pues ahí van a encontrar infinidad de imágenes de escamas de PET, ¿sí? Fruto de la generación de el proceso de reciclaje, ¿sí? Entonces, después de molido, sigue el lavado, mediante el cual se pretende retirar, limpiar esas escamas y posteriormente secarlas, porque obviamente se lava con material como agua que pretende retirar ese material sucio. Entonces decíamos proceso de compactación, molido, el lavado y secado. En este video que ustedes ya vieron, pueden ver esa descripción con algún grado de detalle. Procesos que históricamente el sector de reciclaje ha creado para el aprovechamiento del creciente problema de residuos plásticos de PET se caracterizan por estar constituidos de 8 principales etapas, las cuales son captación, acopio, beneficiado, compactación, molido, lavado y secado. Mediante estas etapas, las botellas son reducidas a pequeñas partículas llamadas escamas de PET. Este producto terminado presenta una creciente demanda en diferentes mercados en todo el mundo. Las escamas de PET son utilizadas principalmente en la fabricación de perfiles, laminados, cintas y fibras. Fibras con las que se fabricarán textiles que posteriormente se convertirán en prendas de vestir. Bueno, perfecto. Entonces, espero que recuerden ese video y cómo se describían las etapas. Seguiremos ahondando, pero en general, digamos que esos son las etapas de las prácticas de reciclaje. En esas, a grosso modo, en la mayoría de sociedades, esas son las prácticas de reciclaje que se ejecutan. Vamos a analizar, digamos a hacer no con el ánimo de profundizar porque se nos está acabando el tiempo, pero vamos a hacer un pequeño análisis desde el punto de vista de ciencia sobre esta etapa que es el molido, ¿sí? Bajo los criterios que mencionamos anteriormente, que eran criterios de herramientas, de contaminación, de servicios, de estrategia de operación y de mano de obra. Solamente vamos a mirarlo a la lupa de lo que es la ciencia y la tecnología aplicada a los materiales plásticos en estas prácticas de reciclaje. Entonces miremos, vamos a analizar específicamente, permítanme un segundo, estos son los criterios. Habíamos mencionado desde el criterio de vista de herramienta que se necesita, qué maquinaria, cómo es el mantenimiento de esa maquinaria, si necesita combustible, si necesita insumos, si necesita espacio físico, ¿sí? ¿Qué se necesita para esa maquinaria para reciclar PET? En este caso, como práctica de reciclaje. Habíamos dicho el criterio de mano de obra, si necesita personal, cuánto personal necesita, si necesita salarios, cuánto salario, si necesita tiempo de operación, cuál es el tiempo de operación. Habíamos también hablado del criterio de contaminación, bueno, si genera basuras, si genera contaminación al agua que opera y si genera emisiones térmicas. El criterio de estrategia de operación, habíamos hablado si necesitaba, si existía alguna norma técnica aquí, norma técnica o un procedimiento de base tecnológica para hacer eficiente el proceso.
y si necesitaba o si había alguna logística operacional para el correcto funcionamiento. Y por último, el criterio de servicios. Esto era si consumía energía o de pronto no utilizaba agua en el proceso. Para recordar esto, entonces, desde el punto de vista de herramientas y específicamente de la maquinaria, pues las prácticas de reciclaje relacionadas con el PET demandan una maquinaria en particular para el proceso de molido llamada molinos, ¿sí? Son maquinarias robustas que el análisis desde el punto de ciencia las ha encontrado ineficientes. Las ha encontrado ineficientes. ¿Por qué? Porque ha encontrado falencias, ha encontrado errores en la creación de algunos molinos que están pensados para materiales tradicionales, pero no están pensados para materiales plásticos. Los materiales plásticos son materiales que presentan propiedades físicas muy diferentes a los materiales como metales, como vidrio, como aceros. Entonces, los molinos se ha encontrado que presentan grandes ineficiencias. Desde el punto de vista del mantenimiento, pues obviamente si se implementa una máquina que tiene grandes deficiencias, que no está construida para ser utilizada en los materiales plásticos, pues el consumo de recurso como mantenimiento se encontró que era muy elevado, y básicamente en las cuchillas con que muelen el material de plástico PET. Es tan elevado el mantenimiento que hay que hacerle a estos molinos por efecto de esas ineficiencias, que en algunas ocasiones hay empresas que compran maquinaria adicional para tenerla a disposición y afilar sus propias cuchillas, dado que el mantenimiento es fundamental y el mantenimiento de las cuchillas ahí es fundamental. Como les menciono, esto se los estoy comentando así muy superficialmente. Esto es objeto de todo una clase en un curso posterior, creo que es en el módulo 4 de los cursos de reciclaje de plástico, donde de alguna manera se cuantificará cómo estas cuchillas se desgastan y el porqué, la razón del por qué se desgastan. Desde el punto de vista de combustible, vemos que estos molinos no utilizan combustible. Eso es algo benéfico. Ahí ya hay un punto bueno, no hay utilización de combustible. Desde el punto de vista de insumos sí encontramos que el principal insumo en esta etapa de la práctica de reciclaje llamada molienda utiliza muchas cuchillas. Se necesitan muchos repuestos en materiales muy específicos. Adicionalmente se necesitan sacos o bolsas Big Bang, y desde el punto de vista de espacio físico, pues encontramos que un molino de estos pues obviamente necesita un área de trabajo mínimo de 40 metros cuadrados como mínimo, como para operar, y eso depende del tamaño del molino y de la capacidad de procesar o de moler, ¿sí? Desde el punto de vista de mano de obra aquí, que observamos que necesita personal, ¿sí? Es una práctica, es una actividad dentro de las prácticas de reciclaje que necesita mínimo un operario que esté pendiente ahí del molino, que le esté cargando el material ya beneficiado para moler. Necesita, obviamente ese personal demanda un salario, pero hemos encontrado que estas prácticas de reciclaje, como no dan valor agregado a su producto,
pues los recursos que obtienen son muy escasos. Son tan escasos, y por ello la consecuencia de que no son sostenibles y mucho menos rentables, son tan escasos que en algún momento ese personal ni siquiera se le paga un salario mínimo, ni siquiera está inscrito a un programa de salud, de prevención de riesgos, no está asegurado ni tiene una seguridad social que respalde el trabajo de esta persona. Desde el punto de vista, continuando ahí, desde el punto de vista de tiempo que opera este personal, pues la operación es una operación lenta, es por cochadas. Cada vez que hay una bolsa Big Bang llena, o hay diferentes bolsas de estas Big Bang llenas, se disponen para que el operario pues prenda el molino y muela el material, pero no es un proceso continuo, es por cochadas. Y también es función de la capacidad del molino. Molinos pequeños o molinos muy grandes, muy robustos, ¿sí? Desde el punto de vista de contaminación, que ha encontrado también la ciencia, que efectivamente hay emisión de basuras, ¿sí? Hay emisión de basuras en el proceso, solamente en la actividad de molido. Dentro de la práctica de reciclaje hay una emisión notoria de un residuo que es un polvo de PET. ¿Por qué se produce polvo de PET? Precisamente por estas ineficiencias de la maquinaria que se ha generado ahí. Es un polvo de PET que es muy abrasivo, que como muchos materiales plásticos, estos presentan bastante abrasividad frente a los metales. Y pues obviamente este material, como polvo de PET que se genera en los molinos, genera una pérdida de materia que la llaman merma de la materia, y es una pérdida de finos. En algunos sectores o en algunas industrias se ha observado que este polvo contamina el ambiente, se suspende en el aire, y prácticamente las personas es obligatorio que tengan que utilizar tapabocas para poder operar en el proceso de molino. Se ha encontrado que la ineficiencia es tal que se llega a perder hasta el 5% del peso del material por efecto de este material polvo que se genera por el proceso de molido. Desde el punto de vista de ciencia, entonces, también se ha encontrado que el agua, en algunos casos se utiliza agua para algo que es muy curioso, y creo que esto, si alguno de los aquí presentes del curso de introducción al reciclaje de plásticos es ingeniero químico, es ingeniero mecánico, nos puede aquí dar la razón de por qué una máquina se calienta, por qué una máquina, sus partes metálicas se calientan. La razón principal es porque hay fricción, y cuando hay fricción, el producto de esta fricción es el calentamiento. Y la ingeniería mecánica, entre sus pilares en el diseño de máquina, promueve que la energía se consuma no en efectos de fricción. Por el contrario, se pretende que los efectos de fricción sean los mínimos para que no haya calentamiento y que la energía se aproveche en lo que la máquina realmente necesita, que es hacer su proceso. En el proceso aquí de molido hemos encontrado molinos que se calientan tanto que las personas tienen que tener al lado un balde con agua o una manguera y estar rociando agua a la máquina, a las partes metálicas, para refrigerar, cosa que eso no debe ser en un diseño de una máquina, ¿sí? Desde el punto de vista
de calor, pues de emanaciones térmicas, pues aquí encontramos el principal pilar que hace que una práctica de reciclaje vaya en contravía a la definición de reciclaje, y es que acá hay una notoria emisión de calor. El proceso de molido genera estas escamas en algunas ocasiones muy calientes, tan calientes que ustedes en alguna ocasión pueden visitar una de estas empresas y una vez salga el material del proceso de molido, ustedes lo tocan y este material está caliente, está muy caliente por efecto de esta pérdida de calor. Hay que tener en cuenta que aquí es muy importante, digamos, cualitativamente visualizar la pérdida de calor, que eso se traduce en elevados costos de energía eléctrica por efecto de que los plásticos, a diferencia de los metales, son aislantes térmicos, no son conductores térmicos, son aislantes térmicos. Entonces estos molinos, con esas ineficiencias que presentan, al generar tanta fricción, al generar tanto calor, pues no solamente calientan las partes metálicas, sino calientan el plástico, que es un aislante térmico. Y calentar un aislante térmico, también aquí los compañeros de ingeniería química, pues calentar un aislante térmico demanda mucha energía para poderlo calentar. Y esta es una de las principales falencias también de estas prácticas de reciclaje. Desde el punto de vista de estrategia operacional, pues hemos encontrado que no existe ninguna con fundamentación. En ocasiones simplemente compran un molino y cualquier operario arranca a moler. Lo único es que tenga material y sin argumentación, sin conocimiento, va echando el material plástico al molino. Hay veces ni siquiera entienden, ni siquiera saben, ni siquiera comprenden de que el material debe estar beneficiado y limpio. En ocasiones echan botellas que llevan una partícula metálica y el daño a las cuchillas es irremediable. Las cuchillas se parten totalmente. Es probable que en algunos casos la propia estructura del molino se dañe por efecto de estas piezas metálicas. La ciencia ha encontrado que al tratar de al analizar este proceso de molido, estas escamas en ese proceso de molienda, en esos molinos, son sometidas a, la ciencia ha identificado 8 operaciones innecesarias, mediante las cuales la botella se transforma en una escama de manera abrupta, ¿sí? 8 operaciones que a grosso modo se las menciono acá, pero son objetivos del curso más avanzado de reciclaje de plásticos. Estas 8 operaciones que son innecesarias son la opacidad. Si ustedes observan una botella de gaseosa, estas botellas son totalmente transparentes, pero cuando pasan por el proceso de molido, ustedes cogen una escama de estas y la colocan a la luz y ustedes observan que ya no es transparente, ya perdió su transparencia. Un proceso de reducción de tamaño, a lo que le debe interesar es reducir el tamaño de la partícula, más no hacerle perder la transparencia que tenía la botella, ¿sí? Eso es algo muy importante, porque para borrarle la transparencia a estas escamas, pues se necesita energía. ¿Y esa energía de dónde sale? Del motor eléctrico de los molinos. ¿Y eso en qué se traduce? En sobrecostos. A eso es que la ciencia ha identificado que
algunos de estos molinos son supremamente ineficientes porque hacen labores, hacen trabajos que no son necesarios. No es necesario borrarle la transparencia a estas escamas. En ningún momento es necesario hacer eso. En ningún momento es necesario generar polvo, y estas máquinas generan polvo de plástico PET y no es necesario. Otra característica de esas ineficiencias, pues la alta emisión térmica, la exfoliación, los dobleces, el desgarre, el incremento de temperatura, la pérdida por finos, bueno, otras características que serán objeto de otro curso, donde se analizará profundamente esas ineficiencias en algunos de esos molinos. Desde el punto de vista de logística, pues la operación es función del criterio del operador, quien conoce por experiencia el molino y su proceso. No hay reproducibilidad en la operación y notorios tiempos de retención en del material en la máquina. Si ustedes cogen un molino de estos, algunos de estos molinos, y solamente lo prenden, está totalmente vacío en su interior, y ustedes solamente cogen y echan una botella en el molino, pues ustedes, lo ideal sería es que muela, y esa botella que pesaba 40 gramos cuando se metió, cuando salga como producto molido, uno pese ese molido y realmente obtenga 40 gramos. Y eso no sucede. En la realidad, algunos molinos uno les echa una botella de 40 gramos y salen 20 gramos, la mitad. ¿Qué pasó con el resto de material? ¿Sí? ¿Qué pasó con los otros 20 gramos? Quedaron retenidos en el proceso, quedaron inmersos, insertos en el proceso, en el circuito de molienda, y este no es el objetivo de una máquina de estas, porque la energía se va a consumir en estar moviendo ese remanente que queda en su interior. Y si ustedes cronometran, miden el tiempo de cargar una botella y que salga, pues realmente para que salgan los mismos 40 gramos, probablemente se tengan que demorar 5 minutos, 10 minutos, y no es el objetivo. No es el objetivo que un proceso de reducción de tamaño se demore tanto en moler una sola botella. Como les menciono, esto se analiza puntualmente más adelante. Desde el punto de vista de servicios, ¿sí? Entonces, pues ante tanta ineficiencia, pues obviamente ustedes ven los motores de algunos de estos molinos, y los motores son de 20 caballos, 30 caballos. Hay molinos que operan con motores de 50 caballos de potencia. Y pues ante tan elevado consumo de energía por efecto de lo grande de esos motores, en algunas ocasiones estas prácticas de reciclaje se tienen que hacer en zonas de la ciudad donde prácticamente tengan que abastecerse de energía eléctrica de una manera ilegal, porque si fuera de manera legal, pues el costo de operar estos motores se dispara, y es muy costoso. De allí una de las razones por las cuales algunas de estas prácticas de reciclaje no son eficientes, ¿sí? Y desde el punto de vista de contaminación de agua, pues demanda algunas de estas sistemas de molido demandan agua adicional, no solamente para afilar cuchillas, sino para refrigerar el proceso, como les mencionaba, para refrigerar el proceso, el molino, en especial las partes metálicas del molino.
y pues obviamente no tiene sentido generar una máquina a la cual uno tenga que refrigerarla de esa manera para este caso. ¿Por qué? Como veremos en el curso de profundización de reciclaje de plásticos, se pueden crear máquinas donde no es necesario percibir estas ineficiencias. Esta digamos es una abrebocas en detalle de lo que es una actividad dentro de una secuencia de pasos dentro de una práctica de reciclaje. Aquí la veíamos, estábamos analizando solamente la actividad de molido dentro de toda esta, que es la actividad que llamamos práctica de reciclaje, y solamente en esa, bajo los criterios de análisis desde el punto de vista de ciencia y de tecnología, encontramos algunas falencias que hacen que sea necesario difundir conocimiento sobre los materiales plásticos para así hacer verdadero reciclaje de plástico y no hacer prácticas de reciclaje. Entonces la ciencia, la investigación, los desarrollos tecnológicos que ha encontrado que es posible hacer procesos de transformación física que compitan con las prácticas de reciclaje, procesos de transformación física que son líneas de trabajo encargadas de investigar tecnologías, o sea, máquinas, fundamentadas en el conocimiento científico propio de los materiales plásticos, los cuales pretendan mejorar las ineficiencias, aquí estaría mal, y generar productividad a las actuales prácticas de reciclaje. Entonces, esta línea de investigación de la ciencia pretende es hacer de que las prácticas de reciclaje salgan de esa falta de conocimiento porque no conocen de los materiales plásticos y se alineen a prácticas donde la eficiencia y la productividad sea el pilar fundamental para generar estas cadenas productivas de reciclaje de plásticos. Aquí podemos resaltar prácticas comúnmente conocidas tales como el abastecimiento, el acopio, el beneficiado, el molido, el triturado. Hay alguna que es el aglomerado, es una práctica que realmente me da mucha risa con esta actividad. En algún momento en el curso posterior hablaremos de la actividad de aglomerado, que es una actividad que algunas empresas y algunos sectores industriales le venden a uno y le ofrecen máquinas de aglomerado que realmente no tienen razón de ser, no tienen ningún fundamento científico para llevar a cabo este proceso. Contrariamente, lo que hacen es gastar recursos, bien sea en tiempo, en dinero, contaminar el material. Y otras como pues ahí está el lavado, el secado, pero digamos que la ciencia, la tecnología lo que pretende hacer es identificar esas falencias y aportar al sector de reciclaje de plásticos para que salga de esa falta de conocimiento y adopte tecnologías eficientes, productivas, que mejoren las prácticas de reciclaje y que se alineen al concepto real de la palabra reciclaje. En ese proceso, eso es lo que hace las prácticas, los procesos de transformación física, que básicamente si se observara toda la cadena productiva desde el acopio, beneficiado, acopio, captación, beneficiado, compactación, molido, lavado y secado, pues la ciencia encuentra que muchas de esas prácticas no son necesarias, no son útiles. Lo que nos están vendiendo probablemente son tecnologías que distraen la verdadera razón del procesamiento de los materiales plásticos. Entonces, los procesos de transformación física pretenden es buscar la eficiencia mediante la eliminación de esas actividades ineficientes dentro de toda la cadena productiva.
Adicionalmente, la ciencia no solamente se queda en procesos de transformación física, también plantea, y debido a la naturaleza de los plásticos, también plantea hacer procesos de transformación química. Los procesos de transformación química entonces son líneas de trabajo encargadas de producir ciencia e investigación en tecnología fundamentadas en el conocimiento científico que pretenden hacer ya modificaciones químicas a los residuos plásticos, con el objetivo de hacer de estos residuos plásticos una fuente más valiosa de materias primas, una fuente paralela a la petroquímica que sea muy valiosa, que se le dé valor agregado a estos residuos plásticos, con la ventaja de que al crear estas tecnologías las cadenas productivas sean mucho más sostenibles, sean mucho más rentables, sean ambientalmente amigables y que obviamente generen riqueza para la sociedad. Entre los procesos de transformación química, entonces, lo que se busca es que los plásticos, bajo condiciones, bajo ciertos medios particulares y mediante la promoción de reacciones químicas, se obtengan líquidos. Normalmente pueden ser líquidos, sólidos o en algunos casos gases, como lo hace la Universidad de Akron en Estados Unidos y otras universidades. Obtener de estos residuos plásticos sustancias que se podría llamar como una especie de petromasa, una masa derivada del petróleo, y que si esa derivación, esa masa derivada del petróleo se refina de manera muy similar a como se refina el petróleo, se obtienen pues productos petroquímicos muy valiosos de alto valor, que obviamente son muy apetecidos en el comercio. Esto desde el punto de vista de transformaciones químicas, y es eso a lo que nuestra comunidad de reciclaje químico exhibe. Es aquí donde nace el interés de crear esta comunidad que se llama reciclaje químico, y es por esto, por los procesos de transformación química, en donde vale la pena coger esos residuos, buscar la tecnología. Y buscar la tecnología no es irse a los países industrializados y decirles véndame maquinaria para reciclar. No, buscar la tecnología se encuentra en las universidades, en los institutos de investigación científica y tecnológica. Es aquí donde vamos a encontrar buenos desarrollos, y es aquí donde pretendemos generar desarrollo tecnológico perdón, para hacer estos procesos, y de esta manera hacer de las prácticas de reciclaje cadenas productivas sostenibles. La conclusión, bueno, amigos de reciclaje químico, ya no les echo más carreta. Dirán, qué persona, qué tutor tan fastidioso ahí hablándoles carreta. La conclusión la dejo para que entre todos, así como en las clases pasadas, la conclusión la saquemos todos. En esta ocasión no tengo micrófono para que cada uno alce la mano y saque las conclusiones, pero de tarea les dejo que la conclusión cada uno la saque y la consigne, la escriba en la página de Facebook de Reciclaje Químico. Ahora ya ustedes saben el origen de la página de Facebook, ya saben de dónde surge el concepto reciclaje químico y por qué el concepto reciclaje químico está atado solamente a los plásticos. Reciclaje químico no está atado a otros materiales, aunque se puedan hacer transformaciones químicas, pero el reciclaje químico está atado directamente a los plásticos. Entonces, la conclusión, por favor, de tarea, y para el próximo sábado que nos veamos, la tarea es que saquen la conclusión, las consignen en un comentario en la página de Facebook, y ahí vamos a hacer un listado de conclusiones y nos lo socializamos con todos los del curso. Cabe resaltar que no olviden que estamos pendientes de la búsqueda de aliados
en los procesos de transformaciones físicas y los procesos de transformaciones químicas, en este proceso que estamos haciendo, y estamos buscando aliados que sincronicen con nosotros para hacer desarrollos tecnológicos en estos campos. Y qué bueno que aquellas personas que están y que trabajan en el campo y que quieran cambiar el concepto y salirse de las prácticas de reciclaje y generar tecnologías que sean eficientes, pues si hay interés, se contacten con nosotros y así podamos hacer algún tipo de alianza en beneficio de generar conocimiento tecnológico para la sociedad. Agradezco la atención, muchas gracias a todos ustedes. Nos extendimos hoy un poquito en el curso, me perdonan, espero la clase haya sido de provecho. Nos vemos la próxima clase el sábado, esperemos que no tengamos inconvenientes de comunicación. Cualquier inquietud, pues a la página de Facebook Reciclaje Químico o un correíto a nuestra dirección info@plasticizer.com.co. Muchas gracias. Las preguntas también, si hay algunas preguntas, dudas, comentarios, por favor a la página de Reciclaje Químico o al correo que les acabé de mencionar y que ahí se los dejo. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo sábado en la siguiente clase.